Marat y Desmoulins no eran los únicos masones, ¿verdad?, líderes que andaban incitando a la gente. Incluso 2 años antes de la revolución, un judío portugués de nombre Martínez Pachalis había formado grupos por toda Francia, ¿sí?, para llevar a cabo el plan. Hicieron circular críticas y ridiculizaciones anónimas contra Luis XVI y María Antonieta por medio de los famosos pasquines. Los pasquines es la propaganda impresa, como los volantes que dan en los centros comerciales, los volantes publicitarios. Entonces ellos empezaron a repartir y a formar grupos, ¿verdad?, con críticas y ridiculizaciones a los reyes. Y esta operación era llevada a cabo por jóvenes que eran judíos y francmasones. Son los que repartían estas hojas impresas, incitando al pueblo a sublevarse. Entonces, por eso la protección de los derechos de los judíos fue una de las prioridades principales una vez que detona la revolución. Sí, por ejemplo, Robespierre, el incorruptible, ¿verdad?, publicó un trabajo en 1789, es decir, el año que detona la revolución, que se titula Para proteger los derechos políticos de los judíos. Y entonces es precisamente esta colusión entre judíos y masones lo que va a generar las teorías de conspiración, porque estaban atacando al clero, la Iglesia Católica Romana, que en ese momento estaba respaldando al rey Luis XVI. Por eso la mayoría de las críticas hacia la conspiración judeo-masónica vienen de la Iglesia. La Iglesia forma parte en este conflicto. Es por esta razón que los revolucionarios, ¿verdad?, atacaron los privilegios de la Iglesia, abolieron los derechos y privilegios que tenía la Iglesia, porque esta Iglesia estaba apoyando al rey en ese momento. Entonces, por eso que se observa, ¿verdad?, que en las teorías de conspiración, ¿verdad?, se observa, por ejemplo, a la Iglesia Católica apoyando a Hitler contra los judíos masones. Por esa misma razón es que cualquier organización conservadora de ultraderecha antepone a los judíos masones como los enemigos de la Iglesia, satánicos luciferinos. Bueno, tiene su raíz en este enfrentamiento y en cierta medida continúa, ¿verdad? Pero bueno, durante el proceso revolucionario, durante todo el periodo, también el trono pontificio, ¿verdad?, va a caer en manos de uno y otro bando. Se van a disputar el control de la Iglesia también. Así que todo depende de las fechas. Pero en este momento, cuando empieza la revolución, la Iglesia está apoyando al rey Borbón Luis XVI. Al menos la Iglesia Católica que estaba en Francia. El punto es que la Revolución Francesa estaba impregnada de masonería hasta el tuétano. Inclusive Marat y Desmoulins no eran los únicos. Había otro muy importante, por ejemplo, el conde Honore Gabriele Riquetti de Mirabeau, ¿sí? Este sujeto, también conocido como Leónidas, pertenecía a la logia de los Amigos Reunidos, donde también estaba Danton. De hecho, Danton es uno de los protegidos de Mirabeau. Este Danton es el que después se va a convertir en el primer ministro del nuevo gobierno revolucionario. Entonces, pero Mirabeau no era del tercer estado ni de las clases bajas. Él era de la élite francesa, de la nobleza, era el del dinero, ¿sí? Y va a ser muy importante en todos estos planes, aunque va a morir poco antes de que inicie la revolución. De cualquier manera, su discípulo Danton, junto con Marat, Robespierre, Desmoulins, van a dirigir el golpe, ¿sí? Ahora bien, el secreto del éxito de estos personajes
no es porque sean masones realmente. El secreto de su éxito radica es que ellos se lograron infiltrar en la masonería a la que pertenecía el rey, ¿sí? Y su séquito de poder, ¿sí? Los más cercanos de ahí de la élite francesa. De ahí empezaron a desquebrajar toda la raíz del monarca, ¿sí? Estos conspiradores empezaron a reclutar a muchísima gente, ¿verdad? Para infiltrar en las logias. Trajeron asesinos de todos lados. Por ejemplo, un asesino muy famoso, el Marqués de Sade, quien fue traído directamente de un hospital mental y por el cual se acuña el término sadismo, precisamente por la brutalidad. Sí, entonces se empiezan a infiltrar unos años antes en las logias. Había alrededor de 282 logias en Francia, sí, de las cuales van a ser infiltradas 266. Y una vez infiltradas van a empezar a crear grados superiores al 33. ¿Sí? Y esos grados superiores eran manejados por superiores desconocidos. Entonces la masonería, la estructura secretista y de peldaños permite que los grados inferiores no conozcan los secretos ni quién está manejando las logias en la cúspide. Entonces de eso se trataba, así fueron como las infiltraron, aparte de tener información importante. Entonces las intrigas y traiciones provocaron muchas bajas en los diferentes bandos masónicos, por lo cual 5 años después de que detonó la revolución decidieron mejor empezar a cerrar las logias, ¿sí? Al final ya solamente quedaban alrededor de 12. Unas seguirían fiel al rey, otras van a financiar la segunda parte de la revolución, o van a hacer la estrategia, pues, ¿verdad? Que es cuando va a llegar Napoleón y todo esto. Pero el enfrentamiento se recrudeció, entonces ya no sabían a qué bando pertenecía, ¿sí? Cuando ingresaban a las logias. El duque Felipe de Orleans, que había comenzado a llamarse Felipe Igualité, igualdad, desde las primeras revueltas, ¿verdad? Él era primo del rey y explicó por qué dejó su posición como gran maestro de la logia del Gran Oriente, que había dirigido durante 20 años desde que se fundó.